Bienvenidos al canal de Punto Técnico. En este vídeo voy a resolver el ejercicio de examen de BAU de dibujo técnico de Andalucía, el modelo del 2025. Es el ejercicio número 4, el que pertenece a normalización, y en él nos pide dados planta y perfil de una pieza a escala 1:2, según el método de representación del primer diedro de proyección se pide 1. Dibujar el corte AA a escala 1:2 y acotar según normas. Entonces, lo primero es que esta escala sea 1:2 quiere decir que 1 centímetro en nuestro dibujo son 2 centímetros en la realidad. O sea que si yo mido con mi regla esta medida, bueno, cuando digo centímetros digo unidades, ¿vale? Esto mide 5,3 centímetros, porque estoy midiendo en centímetros, ¿vale? Porque esto está puesto en centímetros. Quiere decir que la medida real de esta pieza, ¿vale? Es 10,6, ¿vale? Entonces, quiere decir que esta medida, al acotarla, tendrá que ser 10,6. ¿Qué sucede? Que este tipo de medidas, que este tipo de piezas, por lo general, las unidades que se suelen usar son milímetros. Entonces no serían 10,6, sino que serían 106 milímetros. Eso lo podemos poner de tal manera que yo sé que ya todas las medidas que vaya a poner en esta pieza, porque me lo están pidiendo, van a ser en milímetros, ¿vale? Eso es lo primero, para tener clara lo que es la escala. Luego, nos está diciendo que dibujemos el corte a esa escala, o sea que de 1:2. Entonces, las medidas que voy a usar aquí para poder levantar este alzado principal, ¿vale? Puedo usarlas directamente, no tengo que aplicar ningún coeficiente ni nada, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar el alzado, ¿vale? Sin cortar. Vamos a dibujar el alzado y una vez que ya lo dibujemos, que lo tengamos claro, ya hacemos el corte. Entonces, lo primero que vamos a hacer es llevarme las medidas para encajar la pieza, ¿vale? Las medidas extremas. Una vez que ya tengo todas estas medidas, ya sé que mi pieza va a encajar en ese recuadro. Ahora vamos a empezar a levantar la pieza. Entonces, si podéis ver, esto de aquí, esto que generan estas líneas, ¿vale? Teniendo en cuenta que este alzado lateral es este alzado lateral izquierdo que se dibuja a la derecha, ¿vale? Lo primero que veo es esto de aquí, ¿no? Serían estos dos elementos, ¿vale? Y esos dos elementos vienen, perdonad que aquí al pasar el dibujo no he dibujado esto, ¿vale? Que esto es así. Esta arista sería ese punto de ahí, ¿vale? Y por lo tanto, esta arista es lo que representa este plano, todo este plano, el plano que forman. Esto es como una especie de plataforma, ¿lo veis? Con ese lado en esquina, ¿vale? Vale, entonces, para levantar esta parte, lo que tengo que hacer es llevarme esa medida. Entonces, lo primero, tengo esta arista. Bueno, pues esa arista, que es la misma que esa, me genera, voy a hacer así y así. Luego ya os digo que hay cosas que vamos a quitar porque al hacer la sección las quitamos. ¿Hasta dónde llega esta plataforma? Hasta ese punto de ahí. ¿Lo veis? Hasta que se une con esta parte cuya base es una circunferencia, que es un cilindro. El cilindro, que es la parte esto que está aquí detrás, ¿veis? Tiene esta altura. Entonces, unimos la superficie que genera este plano, que será esto de aquí,
con la superficie del cilindro. ¿Lo veis? Que es ahí. Entonces, esta arista llega hasta ese punto. Y esa arista ya no continúa. Y esto lo quitamos. Este es este plano, ¿vale? Que es tangente a al cilindro. Y por lo tanto forman esto de aquí, que es este plano junto a la superficie del cilindro, ¿vale? Ahora vamos a dibujar el cilindro. El cilindro irá, este punto de aquí va a generar, ¿lo veis? Esta arista y será a partir de ese punto de ahí. ¿Lo veis? Se levanta. Dibujamos este punto de aquí, es la arista extrema que me genera esta vista de aquí. Yo estoy viendo, quiero que entendáis que estoy dibujando desde este punto de vista, ¿vale? Y esto y esto no está. Pues ya tendríamos lo que es la figura sin las partes de dentro. Ahora vamos a analizar las partes de dentro. Aquí hay dos taladros, ¿vale? Uno que es más estrecho y otro que es más ancho. Este que es más estrecho, veis que corresponde a esta medida. Por lo tanto, como esto es en discontinua, podemos ver que será, y es lo primero que veo, veis que esta está discontinua, por lo tanto eso está por debajo. Y esto es lo que le corresponde estas dos medidas. Entonces tengo un taladro que llega hasta esta altura, desde arriba, ¿vale? Que tiene de diámetro esta medida, ¿vale? Ahora quito esto y quito esto, ¿vale? Vale, este taladro le corresponde eso y aquí le corresponde eso. Bueno, eso es que está continuo, pero es desde ese punto hasta ahí. Vale. Y ahora tengo que dibujar ese taladro. Ese taladro es más grande, pero está en la parte de abajo. Por eso lo veo en discontinua. Si fuese al revés, esta sería continua. Las dos serían continuas, igual que va a pasar aquí. ¿Vale? Vale. Esto así y ahora esto así y esto así. Esto sería en discontinua, ¿vale? ¿Por qué? Porque está por dentro de la pieza. Yo no lo veo desde aquí, ¿lo veis? Está tapado por toda esta masa de la pieza. Ahora vamos a dibujar esta parte de aquí, o sea, lo que es esto de aquí. El cilindro ya lo hemos dibujado, veis que esto representa a este plano que tiene base circular, que es ahí arriba. Entonces ahora tengo esta circunferencia que le corresponde en esta arista y esta arista. Entonces esto también lo veis que es un taladro que llega hasta dónde, hasta ahí, hasta ese plano de ahí. Entonces, ¿y qué anchura tiene? O sea, ¿qué diámetro tiene? Pues tiene este y esta. ¿Veis? Estoy dibujando en realidad esto de aquí. Eso de ahí, ¿vale? Pero me llevo las medidas que le corresponden en el alzado, en la planta y en el alzado lateral. ¿Qué he hecho? He borrado eso, perdón. Vale. Vale, una vez que ya tengo ese, ahora tengo que dibujar este de aquí. Y este de aquí, lo veis, es un taladro que va desde esa planta hasta abajo del todo. Vale, esto también sería todo en discontinua, ¿vale? Si hiciésemos el alzado. Vale, fijaros, ¿por qué esta es continua y esta es discontinua? Porque esta, veis que el taladro mayor está, visto desde aquí arriba,
Es lo primero que veo y luego veo el taladro pequeño. Por lo tanto, uno no tapa a otro. Sin embargo, en este caso, el taladro pequeño es el que está primero. Por eso ese de ahí lo veo en discontinua. Vale. Ahora, tenemos que hacer el corte. Mirad, al hacer el corte, yo tengo que cortar la pieza como si la cortase de este eje. Entonces tendría que borrar todo esto. Es como si yo tuviese que dibujar la pieza teniendo en cuenta esto, que yo he borrado esta parte de aquí. Entonces es como dibujar el alzado visto desde aquí, pero sin esta parte. Entonces tendríamos que ver qué parte es masa, o sea, qué parte que cuando yo estoy cortando, por aquí es masa, aquí es un hueco, aquí es una parte hueca y otra parte de masa, esto es todo masa, aquí hay todo masa, aquí habrá una parte hueca y otra parte con masa, esto es todo hueco, ¿vale? Entonces vamos a ir analizando. Bueno, voy a empezar. Creo que es bastante claro que voy a cambiar el color y el grosor, ¿vale? Y creo que se ve bastante bien, no es una pieza especialmente difícil. Entonces, esto es masa. ¿Hasta dónde? Hasta ahí, que es hueco. Y esto, todo esto es masa, ¿vale? Y esto es hueco. ¿Lo veis? Es lo que veo yo desde aquí. Esto es la parte hueca y la parte hueca, ¿vale? Bueno, se me ha olvidado esta arista, ¿vale? Que es la arista que genera este taladro, el taladro que tiene este diámetro, visto es lo que genera este arco de aquí, ¿vale? Es esa arista que va de ahí a ahí, ¿vale? Vale, sigo. ¿Qué más? Esto es, bueno, todo esto es hueco y esto es masa. ¿Hasta dónde? Hasta que llega a este hueco. Esto sube, todo esto es masa, todo esto es masa, todo esto es... son aristas que le estoy cortando, ¿vale? ¿Y qué sucede? Pues que esto no existe. ¿Por qué? Porque al hacer el corte yo no veo esta arista. Esta arista la he quitado, veo solamente lo que está cortado aquí. Es como si cortásemos la pieza, ¿vale? Vale, pues seguimos. Todo esto es masa y ya tendríamos la pieza. Fijaros, ¿qué sucede? Que esta arista que os he dicho, mirad, esa desaparece, pero lo que sí que tenemos que dibujar son los ejes de las circunferencias que forman esta pieza. Entonces es indispensable, ¿vale? Generar estos ejes. Voy a generar ese y este, ¿vale? Este va hasta arriba y estas rectas son rectas de punto línea. ¿Vale? Punto línea. Vale. Ya tenemos lo que nos han pedido, que es el corte. Ahora tenemos que rayar. ¿Cómo se raya? Pues se raya a 45 grados y con líneas finas. ¿Vale? Ahora lo cambio porque tengo la línea gruesa, ahora la quito. ¿Vale? Entonces son 45 grados y esto, mirad. Vale, ahora esto le voy a quitar el grosor porque esto tiene que ser con línea fina. Entonces, fijaros, ahora otra cosa es que estas líneas, que son aristas de la pieza, pero son las aristas que se ven al fondo y que por lo tanto son en línea más fina, ¿vale? Esta arista es lo que representa este arco, ¿lo veis? Este semiarco, es toda esta arista me está generando esta de aquí vista desde este punto de vista. Esta de aquí, que es esa, será
esta de aquí, que va de ahí a ahí, y así con todas. Entonces, y esta de aquí es la base, ¿no? De, de ese taladro. Vale, pues ya la tenemos. Querría ahora comentar que yo hice este ejercicio y lo subí, pero me confundí, se me fue a mí ahí la cabeza y en vez de hacer un corte hice una sección. Entonces quiero que veáis la diferencia entre un corte y una sección. Esto es un corte, es que yo corto la pieza y dibujo la pieza cortada tal cual. Si me pidiesen sección, tendría que borrar todas estas aristas. Mirad, y se quedaría así. Aquí tengo la pieza, esto sería la sección y esto es el corte. ¿Veis? En el corte se ven todas las aristas que quedan por detrás. Todas estas. Y en la sección no. En la sección me quedo solo con la parte rayada. ¿Vale? Pues quería decir esto porque se me fue a mí la cabeza y en vez de hacer un corte hice una sección. Ya está. Entonces he repetido el vídeo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a acotar y bueno, y gracias a alguien que me lo comentó, ¿vale? Y por eso me di cuenta del error. Muchas gracias a la gente que colaboráis y que cuando veis algún error en algún dibujo, pues me lo decís, porque yo también me equivoco de vez en cuando. Entonces, vamos a acotar y para acotar voy a cambiar el grosor de línea, lo voy a poner por capa y ahora vamos a acotar. Tenemos las tres vistas para acotar. Entonces, voy a acotar en la altura y voy a acotar la altura en esta. ¿Por qué? Porque a mí, si yo puedo acotar en una vista en la que no haya una sección, pues mejor. Entonces, tenemos que acotar lo primero esta altura, ¿no? Bueno, lo que habíamos dicho, si teniendo en cuenta que esos son 19, ¿vale? Digo que son 19 porque ya hemos dicho que es en milímetros y si multiplicamos 19 por 2 es igual a 38. Entonces, estos son 38. Habíamos dicho que si acotábamos esta de aquí, me la puedo acotar ahí o la puedo acotar aquí, como veáis que queda mejor. Por ejemplo, la acotamos ahí. Son 53. Entonces, lo que vimos al principio, 53 por 2 son 106. Vale. ¿Vale? Esto a lo mejor lo que voy a hacer es poner esto aquí y esto ahí. Y así. Vale. 106. ¿Vale? De hecho, la voy a separar un poco. Mirad, en la acotación lo importante es que esta medida que yo estoy moviendo, sea igual o parecida, lo más parecida posible en todas, ¿vale? Esta es un poco más porque como la tiene por debajo, pues lo ponemos ahí y más o menos suele estar entre 0,8 y 1 centímetro, entre 8 milímetros y 10 milímetros, ¿vale? Vale, ahora lo siguiente que deberíamos acotar es la distancia entre ejes. Porque, mirar, aquí el problema es que, porque aquí tendríamos que acotar un total, que sería este. Primero, mira, esto no sería correcto por lo siguiente, no sería completamente correcto. Hay otras maneras de acotar, porque mirar, esto termina en pico. Y esto termina en una tangente, ¿lo veis? Al hacer esta cota tengo que ir. Entonces, es más importante acotar las líneas de simetría de esas circunferencias. Y luego ya, si acotamos circunferencias, pues ya nos sale el total por este lado y ya veremos cómo lo hacemos por este, ¿vale? Pero de momento eso es más importante acotar eso que ese total en esta figura concreta, pero por eso que os estoy diciendo. Porque al ser esas esquinas, pues bueno, hacen que sea un poco feo. Entonces estos son 76. Vale. Ahora voy a acotar estos diámetros. Aquí tengo que acotar 3 diámetros. Pues voy a ir desde el más grande al más pequeño y vamos a ver cómo vamos acotando. Primero empezamos con este.
por ejemplo. Em, lo primero, tengo que ver que me entren las líneas de cota y el texto. Bueno, lo primero, este que son 31,5, hay que multiplicarlo por 2, que es 63, ¿vale? Entonces, 63. Ahí en medio no lo puedo poner, ¿vale? Porque está cortando esta línea, lo tengo que mover. Puedo moverlo aquí o puedo moverlo ahí, ¿vale? Lo voy a mover aquí. Mira, aquí veis que hay como este hueco. Bueno, lo puedo mover ahí y así no me molesta ahí. Bueno, aquí, daría un poco igual. Veis que en el momento que lo saco fuera salen ah, esperar un momento que se ha hecho ahí raro. Vale, voy a moverlo aquí, ¿vale? Ahí, aquí, así, ¿vale? Este es el diámetro de esta circunferencia. Vamos a la siguiente circunferencia en tamaño, que es esta de aquí, ¿vale? Voy a hacerlo así. Y vais a ver qué sucede. Ahí. Vale. Para acotar este diámetro, lo primero es que tengo que ver la medida. Entonces, estos son 34. 17 por 2, 34. Vale. Y si veis, da igual donde ponga el texto que no me entra. Entonces tengo que sacarlo fuera. Pero para sacarlo fuera tengo que sacar primero las flechas. ¿Veis que en el momento que yo el texto lo quito de entre las flechas se salen fuera, AutoCAD ya directamente las saca? Entonces, pues bueno, este lo podemos aquí o incluso lo podemos prolongar, ¿veis? Y que quede así. Sé que es este diámetro. ¿Por qué no pongo diámetro aquí? Porque veo las dos flechas. Aquí veo esta flecha y esta flecha, por lo tanto sé que es un diámetro, y aquí veo esta flecha y esta flecha, por lo tanto es un diámetro. Entonces va a pasar lo mismo con esta pequeña. Vamos a generar una línea. Mirar, aquí, como si yo, da igual la línea que genere, se me va a quedar todo muy inclinado y va a haber problemas para poner el texto. Esa circunferencia, en vez de acotarla ahí, la puedo acotar aquí. Igual que esta circunferencia, en vez de acotarla ahí, la puedo acotar aquí. Pero voy a acotar esta pequeña. Entonces, al acotarla, si yo hago esto, ahora aquí sí que tengo que poner que es diámetro, porque yo no estoy acotando, no veo las dos flechas en mi circunferencia, ¿vale? Eran 10, por lo tanto 20. Y veis que queda todo como muy pegado, entonces lo suyo sería sacarlo fuera, ¿vale? Incluso alargar esta flecha un poco más y además esto ahí, ¿vale? Y subirlo todo un poco. Ahí. Vale. Ahora subo el texto. Este texto aquí. ¿Vale? Vale, más o menos. ¿Veis? Porque ha quedado muy bajo, incluso subiría un poco más. Vale, ya tengo este y este. Al tener este, tengo este ancho. ¿Le veis? Por eso no hace falta acotarlo aquí. Si lo acotase aquí, tendría que acotar diámetro. ¿Vale? Entonces no es necesario. Ahora voy a hacer lo mismo con este de aquí. ¿Puedo acotar este radio aquí? Sí, porque tengo espacio. Entonces, el que está en discontinua no puedo. ¿Por qué? Porque las líneas discontinuas no se pueden acotar. Entonces, en este caso, voy a acotar la circunferencia pequeña. Voy a acotar
de ahí a ahí el diámetro y fijaros, se me va a quedar muy ajustado. Por lo tanto, lo puedo alargar. Bueno, lo primero es que este es 20, no hace falta que ponga que es diámetro. Lo que sí es que voy a alargar la recta esta, la voy a alargar pues por lo menos, ala, ahí, ¿vale? Y ya tengo acotada esta. ¿Que veo que aquí queda esto muy ajustado? Me puedo venir aquí arriba y acotarla aquí, ¿vale? Pero tendría que poner diámetro. Ahora, esta sí que estoy obligada a hacerla aquí, porque no puedo acotar línea discontinua. Entonces, acoto, digo este que son 17. Mirad, ¿veis esta línea? Pues esta línea la podéis hacer más pequeña y así podéis subir esto y hacer todo igual. Entonces, 17, que hemos dicho que era 34. Diámetro, ¿vale? Diámetro 34. Y ya tendríamos acotada este diámetro, tendríamos acotado este, ¿vale? Ahora, ¿qué más me falta? Mirad, me falta esta distancia, porque sin esta distancia yo no puedo determinar este punto de aquí. Entonces podría determinar este ángulo, pero yo creo que lo mejor es esa distancia. Esa distancia podemos hacerla de dos maneras, o sea, lo podemos hacer de muchas maneras. Una de ellas es, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Bueno, esa sería esta que no, esta que la tengo. No, tendría que ser esta de aquí. ¿Vale? Porque esta la tengo, es esto al tener el diámetro tengo el radio. Entonces puedo acotar a continuación de esta. Aquí. ¿Vale? Y decir, no sé qué ha pasado aquí. Hay una cota que está mal, que lo mismo es esta. Sí, mirad. ¿Vale? Bueno. Y ahora esta. ¿Vale? Que son 30, 15,8 son 31,6, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo esa medida, a ver que voy a hacer bien el cálculo. Vale, 31,6. Vale, ya la tengo. Ahora solamente me faltan estas alturas. O bien acotar esto o bien acotar esto, porque esta la tengo. Y aquí igual, o bien acotar esto o bien acotar esto, porque esta la tengo. Yo lo acotaría en el sitio que tengo más espacio. Quiere decir que acotar aquí se queda muy ajustado, ¿veis? O corto línea o tengo que poner ahí, no se puede. Entonces, yo acotaría aquí. Tenemos que evitar varias cosas. Una de ellas, mirad, así por ejemplo. Lo primero es que la línea de cota coincida con esa línea de aquí. Otra cosa es que la línea de corta corte parte rayada y que no quede alineada con una arista. Todo eso no se puede hacer. Por lo tanto, vamos a intentar, vale, un segundo, vamos a intentar que no suceda todo eso. Entonces yo tengo varias opciones. Una es aquí. Bueno, aquí se queda, lo veis que la distancia es muy corta. Si la alargo más, el texto se queda encima de la línea de simetría. Por lo tanto, yo creo que lo mejor es prolongarlo un poco más y ponerlo ahí. ¿Lo veis? Ahí no está muy pegado aquí, no está sobre esta línea. Y en este caso, que son 38. Vale.
Y sucede lo mismo aquí, fijaros. Aquí puedo acotar o esta distancia o esta distancia, pero esta distancia se queda todo muy pequeño, entonces puedo acotar aquí de la misma manera. Fijaros, ahí incluso me pone ese 0,85, pero que como lo multiplicamos por 2 son 17, que lo ponemos ¿vale? En centímetros y fijaros, queda ahí un poco ajustadillo, pero bueno, ¿vale? Entonces, una vez que ya tengo todas estas medidas, porque fijaros, aquí no puedo acotar esa altura porque esto es discontinua, entonces solo puedo acotar en esta vista. Imaginaros que esto fuese solo bueno, que no tuviese más remedio que sacar la cota fuera. Si no me queda más remedio, puedo hacer esto, pero si tengo la posibilidad de que no suceda eso, mejor, ¿vale? Esto lo puedo poner ahí, vale. Vale, pues ahora yo creo que sí que ya estaría toda la pieza porque ya tengo todas las medidas, ¿vale? Esta no me gusta mucho, no me gusta mucho ahí. Podríamos acotarla así también, ¿vale? Y quedaría también bien. O sea, esa, pues sinceramente, me gusta más ahí. Porque veis que esto queda así raro y creo que queda mejor así. Entonces podemos acotarla ahí, ¿vale? En vez de acotarla ahí. Y ahora sí que ya quedaría la pieza completamente acotada. Fijaros. Bueno, también en vez de acotar esa, puedo acotar... Bueno, no, disculparme. Lo voy a dejar así. Porque había pensado, digo, puedo acotar esta. Pero es que esto de aquí es esta arista extrema de el cilindro. Entonces estás acotando en tangente. No me convence. Ya teniendo este diámetro, esta distancia de ahí a ahí y esa de ahí a ahí, lo tendría, ¿vale? Sí que es verdad que normalmente hay que intentar acotar enteros, o sea, igual que aquí he acotado esta y he acotado esta, ¿vale? Entonces ya tengo esta de aquí a aquí, no me hace falta acotarla. Entonces es importante acotar enteros, pero hay a veces que si por estética es mejor acotar como lo que acabamos de hacer, pues se deja así, ¿vale? Bueno, pues ahora sí que ya estaría el ejercicio resuelto. Bueno, espero que hayáis entendido la manera de resolverlo, que el vídeo os haya ayudado y nada, bueno, ya sabéis que para que me podáis ayudar vosotros a mí, pues es darle a me gusta al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal. Muchas gracias. Hasta luego.